En Colombia, el cultivo que ha disminuido drásticamente desde la última década y del cual dependen más de 200 municipios es el del arroz. Por tal razón, desde el año 2012, la Asociación Nacional de Arroceros y el Fondo Nacional de Arroz han trabajado en la implementación del proyecto ANTEC en las distintas zonas del país. En este momento estamos ubicados en la zona del distrito de riego de Mocarí, en Córdoba, donde FEDEARROZ y el Fondo Nacional del Arroz adelantamos un proyecto que es bandera para FEDEARROZ a nivel nacional, que se llama ANTEC. ANTEC, que es adopción masiva de tecnología, donde realmente lo que nosotros buscamos es la competitividad del productor, disminuyendo los costos por toneladas y teniendo una buena producción del cultivo. Como principales en esta zona, lo importante es lo de la época de siembra. Hemos avanzado aquí que el distrito se siembra en noviembre y diciembre, máximo hasta el 15 de enero por resolución del ICA. El segundo componente es que tenemos dos variedades bien adaptadas para la zona, que es FEDEARROZ 2000 y FEDEARROZ 473, que tienen buenos resultados en rendimiento y calidad de molinería en estas condiciones. Otra parte fundamental es la adecuación del suelo. Los agricultores ya tienen el uso de la land play, el uso de la taipa. La otra parte fundamental es que estamos haciendo siembra en surco, y con la siembra en surco hemos permitido bajar las densidades de siembra. Estamos en promedio utilizando 90 kilos en el distrito de riego de Mocarí. Con la máquina que hace la siembra directa podemos hacer otra labor muy importante, que es la preabonada. En ese momento estamos colocando el fertilizante, el fósforo y el potasio y algunos elementos menores cerca a la semilla. Entonces vamos sembrando y ahí en el mismo momento podemos colocar el fertilizante para que cuando ella empieza a germinar encuentre los fertilizantes ahí disponibles, caso del fósforo que se requieren en los estados iniciales del cultivo. Hay un componente fundamental también, que es el manejo del agua. Con la adecuación de la land play y la taipa, ya los agricultores utilizan menos cantidad de agua debido a que hacemos una micronivelación del terreno y hacemos las curvas con la taipa con láser, o sea, trazamos las curvas a nivel y entonces el agua se mueve más eficientemente. Al agua moverse más eficientemente, entonces tenemos una gran ganancia en el manejo de maleza, en el manejo de insectos, en el manejo de enfermedades, que eso también nos ayudan a disminuir los costos por tonelada. Estamos monitoreando qué insectos, qué enfermedades tienen las plantas, y ese monitoreo nos ha permitido a nosotros enseñarle a los agricultores que muchas veces no se requieren aplicar insecticidas ni fungicidas. Con ese monitoreo, contando y unas tablas que manejamos los umbrales de acción, se han evitado muchas aplicaciones de insecticidas y de fungicidas, y solamente se aplican los que requiere el cultivo. La parte de nutrición es fundamental porque le hemos enseñado al agricultor que cada variedad se alimenta en forma diferente, y se alimenta en forma diferente y necesita los fertilizantes también en los momentos adecuados. Entonces el agricultor le coloca a la planta los fertilizantes que realmente necesita. Entonces hemos avanzado mucho, estamos en promedio utilizando 5 bultos de urea, 2 bultos a 3 de KCl, 1 de DAP y 1 de sulfato de amonio, con unos costos por hectárea muy baratos para lo que se hace realmente aquí en el distrito. Y en la parte final, que como componente fundamental también, la recolección del grano. Hemos nosotros insistido en los agricultores que realmente consigan unas combinadas, que no boten mucho el grano, se le hace una calibración para por lo menos disminuir esas pérdidas que tienen las combinadas cuando hacen la recolección del grano. Como esto se mira como un sistema productivo, para nosotros es fundamental el maíz en el primer semestre. Nosotros estamos mirando el sistema productivo maíz, arroz. Maíz en el primer semestre, arroz en el segundo semestre.
el maíz con doble tecnología, o sea, los transgénicos, en la parte para el control de maleza y de insectos nos ayuda mucho a nosotros porque primero nos disminuyen las poblaciones de maleza y las poblaciones de insectos dañinos. Entonces eso y el arriendo de la tierra, que realmente en ese caso se vuelve más económico porque el agricultor siembra dos cultivos. La idea es que tenemos que competir con el arroz que llega de producto de las importaciones por el TLC. En este caso nuestra meta son $365 costos por tonelada y nosotros somos una de las zonas del país con menores costos por tonelada. Yo creo que ante los agricultores y como está el precio hoy en día del arroz, realmente están obteniendo unos resultados muy satisfactorios de 7 toneladas que le garantizan una buena rentabilidad. Hasta el momento, el proyecto del ANTEC para el cultivo del arroz se está aplicando en el 90% del área sembrada en el departamento de Córdoba y ha permitido un aumento en la producción de 4 a 7 toneladas por hectárea. Gaspar González, un agricultor del municipio de Cereté, nos habla del ANTEC y de los beneficios que le proporciona utilizarla. La parte fundamental es el agricultor. Nosotros podemos decir mucho y hablar de esta parte, pero si el agricultor no nos sigue la recomendación, realmente perdemos el proceso de adopción de tecnología. Entonces el agricultor es muy fundamental y hemos formado grupos de agricultores que nos han permitido avanzar en todo este proceso de adopción masiva de tecnología. Los años anteriores hemos venido sembrando arroz casi que a pérdida, porque nosotros no nos había una entidad que nos estuviera asesorando. O sea, era muy complicado. Con el proyecto ANTEC las cosas se cambió mucho. De 160 kilos, 200 kilos que habíamos sembrando anteriormente, ya hemos bajado en un promedio de 100 a 90 kilos por hectárea. Con los sistemas de riego nos gastamos 12, 14 y 15 jornales por hectárea. En estos momentos no nos estamos gastando, entonces ya eso hemos mejorado. Aquí nosotros en el distrito de riego de Montería teníamos un problema, que en el verano el agua era insuficiente. Y con el proyecto ANTEC se ha gastado menos agua, o sea, si nosotros por hectárea nos están dando, por decir, unos 5 litros por hectárea, ya nosotros hemos cogido de 5 litros a 3 litros por hectárea, un ejemplo así. Hemos bajado los insecticidas y los fungicidas. De manera hemos dicho casi que hay lotes que casi que el fungicida van en cero. Y hay unos que casi se van a la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos con unas poblaciones altas de siembra y aprovecha la plaga, aprovecha el hongo y aprovecha los insectos. Es fundamental la preabonada porque de ahí depende el éxito del cultivo. Nosotros, yo por decir, yo le estoy aplicando un bulto de fósforo, un bulto de nitrógeno, un bulto de KCl y medio bulto de elementos menores. Y con eso hace unos resultados excelentes. Y ya hacemos 3 abonadas más. Por allá a los 20 días de germinado, otra abonadita. A los 35 días, otra abonadita. Y cuando ya viene los inicios de primordio, ya a los 40 o 25 días hacemos la otra abonadita y hasta ahí. O sea, ha sido una economía. Nosotros hemos bajado costos, por decir, en épocas de 5 millones de pesos por hectárea en estos momentos y lo hemos bajado casi que a 4 millones de pesos. Y los rendimientos del proyecto ANTEC han sido mejor porque hemos aumentado casi que 1 tonelada de arroz por hectárea. Yo como agricultor le recomiendo a todos los agricultores de arroz que sigamos el proyecto ANTEC porque es muy buena alternativa. La otra parte fundamental es que realmente el agricultor tenga su asistente técnico, pero no un asistente técnico tradicional, sino un asesor técnico integral, que nosotros decimos, y particularmente pienso que esto es como un matrimonio, en el cual se tiene que discutir, analizar, concertar cada una de las labores que se van a hacer
buscando los costos, cuál es la mayor eficiente y la rentabilidad de cada uno de esos productos que se deben aplicar. Entonces eso es fundamental y hoy en día yo creo que uno de los logros fundamentales es que nos ha permitido formar aquí en el distrito de riego de Mocarí agricultores con mentalidad empresarial, con actitud de cambio y que están preparados ante la variabilidad climática y cualquier adversidad que se le presente de TLC, importación, porque ya ellos realmente están preparados para cualquiera de esas externalidades que se presenten en el cultivo del arroz. Uno no hace nada al azar, ni hace recetas, todo lo hace a base de monitoreo. Las malezas que son problemas en arroz, nosotros logramos controlarlas cuando hacemos cultivos de maíz con algunas moléculas que no se utilizan en arroz, pero que sí nos son muy útiles en la época de rotación, en el cultivo de transición que es maíz. Utilizamos algunas moléculas como son las atracinas, que son muy buenas controladores de arroz rojo, y ya el manejo como tal del cultivo se nos hace más fácil y más económico. La parte de rotación nos contribuye en que nosotros les rompemos el ciclo a las plagas y a las enfermedades, a todos los microorganismos que nos causan daño en el arroz. Y también llegamos a un punto donde las incidencias son más bajas. Nosotros le damos un uso a la tierra y eso nos hace disminuir costos en arriendo, mientras que una persona que no rota le vale un arriendo al año 1.200.000, 1.100.000 pesos, nosotros lo podemos estar teniendo en 600.000 pesos, porque compartimos ese costo en las dos cosechas. Entonces eso es un gran beneficio que nosotros obtenemos con la rotación de cultivos. Espero que los agricultores de Rentería puedan implementar el Antec en otros cultivos como maíz, algodón, para que todo este beneficio pues, se refleje en la disminución de costos, que es lo que en realidad a nosotros nos aqueja en cuanto a la productividad del campo, porque es que tenemos unos costos demasiado altos y la rentabilidad se hace muy poca. Porque al momento de que sacamos la cosecha, los precios no son los mejores, pero si nosotros logramos, desde el punto de vista de costos, empezar a disminuir, ya vamos a ser más sostenibles en el mercado. Entonces, antes se puede aplicar a cualquier cultivo, solamente que aquí lo que ellos van a utilizar es la adecuación del suelo. Cuando usted tiene un suelo adecuado, micronivelado, le va a permitir mejor germinación del maíz, del algodón, mejor eficiencia en el control de maleza, la nutrición. Y fuera de eso, el agricultor y el asistente técnico tienen que cambiar el chip a que aquí hay una parte fundamental. El agricultor tiene que buscar su asesor técnico integral, quien es el que va a evaluar el cultivo. Ya tenemos que hacer el monitoreo para mirar los artrópodos, las enfermedades que están, para que el asistente técnico le recomiende al agricultor si se requiere o no aplicar en arroz, en maíz y algodón.